might seem crazy what I'm about to say. Y bien, chicos, estamos ya de regreso con mucho más de la programación aquí en tu dial favorito 106.9, en tu programa Al Natural, y estamos ya con un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy por acá, y es Augusto Avendaño, abogado, y vamos con un tema muy interesante que es la Ley de Protección de Datos Personales y la implementación para las empresas. Así que, Augusto, te damos la bienvenida y que te sientas como en casa. Muchas gracias, Melissa, gracias por la invitación a este espacio para comentar este tema tan importante que justamente es la implementación de la protección de datos en las empresas, algo que ha venido a cambiar primero la forma en que se hacen los negocios y cómo se protegen los datos de nuestros clientes. Así es, y bueno, Augusto, para quienes no conocen un poquito de este tema tan interesante, cuéntanos en qué consiste la Ley de Protección de Datos Personales y por qué es tan importante hoy por hoy. Bien, voy a dar un poquito de contexto también histórico sobre el tema de la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador. En el 2021 justamente se expide ya esta ley. No es hasta 2023 que se nombra el Superintendente de Protección de Datos y asimismo ya entra en operatividad el reglamento que ya nos da sanciones para los que incumplan la Ley de Protección de Datos. Ahora bien, ¿qué es la Ley de Protección de Datos? Esto es un régimen que nos permite fundamentalmente proteger los derechos, tanto del control como de la confidencialidad de los datos de nuestros clientes. ¿Qué pasa si no la cumplimos? Podemos acarrear medidas legales como sanciones o incluso multas hasta el 1% de nuestra facturación. Así es, ¿no? Mira, qué interesante ver que hoy por hoy ya es como que una obligación en sí en todas las empresas adquirir esa protección de datos. Pero, digamos, ¿qué pasa con las empresas que no lo hacen? ¿O por qué ahora es tan importante que ya tengan esa protección? Yo que sé, alguna empresa que tenga clientes, como tú lo dices en el tema también de las empresas o clínicas, ¿no? También, entonces, cuéntanos un poquito su importancia y qué es lo que puede pasar si es que no se protegen estos datos. Sí, Melissa, mira, justamente para igual contextualizar, primero que es un dato personal. Justamente es toda la información que nos permite identificar a una persona. Puede ser su nombre, su apellido, su cédula, su correo electrónico. Incluso en esta categoría de datos tenemos datos más sensibles, por ejemplo, son sus datos biométricos como su rostro, como su huella, e incluso hay datos muy sensibles como datos de salud, datos de menores de edad, que justamente muchas personas no quieren que esta información sea divulgada. Pongamos un ejemplo clarísimo de clínicas o laboratorios. ¿Qué pasa si se filtra pues, esta información de que nosotros nos hemos tal vez hecho algún tipo de tratamiento diagnóstico? Tal vez puede ocasionarnos daños en nuestra reputación, puede ocasionarnos problemas económicos tal vez por alguna otra situación. Entonces por eso es tan importante esta protección y más que todo actualmente las empresas tienen sistemas de seguridad o manejan ya mucha información en línea o como tú sabes en softwares o en la nube. Entonces por eso también es importante implementar estas medidas técnicas para que se cuiden los datos y, más que todo, los titulares que nos dan esta información tengan la seguridad de que pueden tener una relación comercial con nosotros y de esta forma que los clientes se sientan muy bien en el sentido de darnos sus datos para iniciar pues, una relación comercial. Así es, y sobre todo muy interesante porque ahora con el tema también que comentábamos hace un momento también, ¿no? Que una persona pueda como que hackear los datos quizás y ya saber tu paradero o qué tipo de sangre eres o muchas cosas así. Creo que también es un riesgo en sí para la sociedad. Por ejemplo, hablamos de las redes sociales. Es como que igual, ¿no? El dueño de Facebook debe tener igual una protección de datos porque la mayoría de las cosas que hacemos están en nuestras redes sociales, compartimos muchas cosas. Entonces, esto muestra mucho la importancia. A veces decimos ya las redes sociales saben hasta cómo nos comportamos, qué queremos hacer, qué no vamos a hacer, si nos peleamos con el novio, si no nos peleamos. Entonces, simplemente ahí ya se muestra, ¿no?, la importancia de proteger los datos para seguir teniendo esta confianza y aún así hay un mínimo riesgo, ¿no? Sí, justamente, y también lo que comentas ahora, todas las empresas tienen que cumplir con esta ley de protección de datos para incluso poder seguir teniendo relaciones comerciales. Muchos laboratorios o clínicas ya están pidiendo a sus proveedores que tengan esta política de protección de datos porque muchas veces también hay esta transferencia de datos. Significa, por ejemplo, que tal vez nosotros vamos a un laboratorio, nos toman la muestra, pero esta muestra la envían para analizar en otro laboratorio. Entonces aquí hay un riesgo, por ejemplo, de fuga en esta transferencia, ¿no? Asimismo, ¿cuál es el beneficio que obtienen las empresas de implementar la ley de protección de datos? Bueno, primero lo que hablábamos, no tener sanciones porque ya el reglamento de ley de protección de datos personales
ya nos indica de que vamos a tener multas administrativas desde el cierre o clausura de las operaciones, tal vez responsabilidades civiles, tal vez demandas de daños y perjuicios en el tema económico o hasta responsabilidades penales. Entonces, primero, cumplir con la normativa para evitar sanciones. Segundo, la reputación de nuestra empresa va a crecer y es un ejemplo clarísimo aquí en Ecuador. Todo el mundo compramos a veces por Amazon. O qué fácil es comprar por Amazon en Estados Unidos porque ya nos da esa seguridad. Pero ¿qué pasa con los e-commerce aquí a nivel nacional, ¿no? Nos da miedo de que si ponemos nuestra tarjeta no nos llegue el paquete o incluso nos roben los datos de nuestra tarjeta, ¿no? Entonces, al final, la ley de protección de datos llegó para cambiar cómo se hacen los negocios en el Ecuador y las personas y las empresas que lo implementen van a poder tener también más beneficios, incluso aumentando pues su facturación, ¿no? Así es. Y dentro de esto, Augusto, bueno, ya vamos entendiendo un poco más de los beneficios, pero también cuéntanos cuál es este proceso legal que tiene que llevar la empresa para implementar la protección de datos como tal. Buenísima pregunta. Justamente la ley de protección de datos no se implementa en sí. La ley es un marco normativo que nos indica principios y sanciones, ¿no? Lo que nosotros debemos implementar en la empresa es un sistema de protección de datos, es decir, medidas técnicas, administrativas, organizativas. Ya desde la parte de cómo se implementa, primero hacemos un análisis de cómo entra el dato en la empresa, cómo se recoge, qué personas tienen acceso a los datos dentro de nuestra organización, en qué bases de datos se guardan, para luego implementar medidas organizativas, es decir, capacitar a nuestro personal de cómo se manejan y a la par va medidas legales. Entonces, no es, si bien es algo jurídicamente la ley de protección de datos, no es solo un tema legal, sino también es un tema tecnológico, es un tema también de gestión de procesos, cómo entender cómo funciona una empresa. Entonces, ya hablando un poco también de cómo nosotros implementamos este sistema de protección de datos, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario justamente compuesto por abogados, especialistas en gestión de procesos de empresas y desde la parte de ciberseguridad. Entonces, como ves, es un equipo multidisciplinario para implementar y cumplir la ley de protección de datos. Así es, interesante, ¿no? Augusto, lo que nos comentas. Y qué bueno saber que pues las personas o las empresas que no estén ya teniendo esto presente, pues pueden ser sancionadas, como tú lo mencionabas hace un momento, como que con la clausura, ¿no? Cerrar la empresa como tal, porque creo que esto es algo muy importante y que como tú lo dices, que quizás no es que hay que hacer firmar documentos para legalizar algo, sino que es más bien un sistema que se debe llevar, pero que sin embargo es muy importante, ¿no? Dentro de eso, tú nos mencionas que estás encargado de esta parte, tú eres experto, realizan este tipo de servicios, y que nos cuentes un poquito de cómo es cómo se lleva el proceso, ustedes siguen el sistema, cuéntanos un poco de ello también. Ya, bien, sí, nosotros justamente somos una empresa que se llama Business Legal que se encarga justamente de todo este proceso de consultoría de protección de datos. Hacemos desde, primero lo que hay que hacer con la empresa es un análisis, vamos a hacer un análisis para decirte cuál van a ser todas estas medidas técnicas, organizativas, legales que debemos tomar para implementar el sistema de protección de datos. Ahora, algo también importante que quería mencionar es que hasta el 31 de diciembre de este año es obligatorio para ciertas empresas, por ejemplo, las que tratan datos de salud, como clínicas, laboratorios, datos de menores de edad, como centros de educación inicial, escuelas. Todas estas empresas tienen que nombrar un delegado de protección de datos ante la Superintendencia de Protección de Datos. Entonces, mucho cuidado que si no nombran este delegado hasta el 31 de diciembre pueden tener multas hasta el 1% de su facturación en el último año. Nosotros damos la asesoría justamente en la implementación de este sistema y también recomendamos algunos delegados para que puedan ser ya los delegados de su empresa, que hay dos partes, ¿no? Nosotros hacemos la implementación y asesoría y recomendamos quién puede ser delegado. El delegado tiene que ser un abogado como tal. Sí, el perfil, bueno, puede ser abogado, ingeniero en sistemas o comunicador con un mínimo de 5 años de experiencia y con conocimientos de protección de datos. Así es, ¿sabes? Ahora que dices lo de protección de datos, estaba viendo mucho en Facebook que estaban requiriendo personas así con experiencia, mínimo 5 años de experiencia en protección de datos.
abogados. Por lo general vi que estaban buscando muchísimo, pero mira qué interesante que nos compartas esto y que para las empresas que realmente ya tienen que implementarlo lo hagan y no pues luego no tengan que pagar de más o no tengan que clausurarles nada. Entonces creo que es un tema muy importante porque nuestros datos realmente están en las redes sociales, están en las páginas que compramos todos los días, están, ¿no? Quizás en la clínica que nos hacemos atender, en el hospital. Entonces creo que todo esto es muy, muy importante. Y dentro de esto, ¿cuáles serían en sí las recomendaciones generales que das a todas las empresas como tal y como que esos tips de que puedan aplicarlos antes de que se termine el año? Justamente lo principal, como comentaba, es todas las empresas que ya están obligadas a nombrar un delegado que puedan hacerlo lo antes posible. También, por favor, no se dejen, hay mucha publicidad engañosa actualmente, lamentablemente, que ofrecen la implementación de un sistema de protección de datos, te dicen a un precio mínimo o en pocas horas, cuando, como mencionaba, es un proceso integral que se debe analizar tanto los procesos de la empresa y los alcanzables, porque no todas las empresas son iguales, cada quien tiene su modelo de negocio, tiene su capacidad operativa distinta, entonces es muy importante identificar, pues, lamentablemente estas falsas ofertas para no caer, primero, en un gasto económico que no les va a servir y segundo, tal vez en posibles multas, porque no solo es detener la documentación, como comentaba, es finalmente la ley de protección de datos llegó para cambiar la forma en cómo se estructura la empresa y cómo se hacen los negocios. Así es, así que bueno chicos, ya lo saben y si ustedes quieren tener más información, quieren asesorarse, quieren tener un análisis también de su empresa primero antes de llevar todo el proceso para que puedan decir, bueno, necesitas en esta parte tener protección de datos. Nos menciona Augusto que ellos primero lo que hacen es un análisis total de tu empresa para que ustedes puedan saber en qué están requiriendo, qué no están requiriendo, qué deben hacer de acuerdo al tiempo también, ¿no?, de la empresa. Entonces creo que eso lo podemos hacer con Augusto. Así que bueno, Augusto, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, redes sociales, cómo están en sus redes, en Instagram, Facebook, TikTok, en todo, y números de contacto. Buenísimo, gracias. Pueden encontrarnos como Business Legal en todas nuestras redes o como Augusto Avendaño o al 099-356-0952, ese es nuestro número para que puedan hacer cualquier tipo de consulta. Así es, así que chicos ya lo saben y bueno, para todos los que son empresarios que están en este mundo tan grande, pues es momento de ponerse al día y recibir una asesoría ya personalizada para ver los cambios que tienen que hacer y que este nuevo año no iniciemos mal, sino que iniciamos bien, asesorados y tranquilos y todo siguiendo, ¿no?, la ley que ya lo menciona Augusto que está establecida. Así que bueno, muchas gracias Augusto por contarnos todo este tema tan interesante, por explicarnos a detalle y sobre todo por dejarnos un mensaje importante para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Melissa. Sí, finalmente pues comentarles y nuevamente hacerles la invitación para que puedan a tiempo las empresas que están obligadas y tratan datos sensibles como salud, menores de edad, a que puedan implementar este sistema de protección de datos y nombrar el delegado a tiempo. Así es, así que ya saben chicos, es momento, ¿no?, de hacer todo a tiempo. Así que nos vemos chicos a la pausa y volvemos con mucho más de la programación. Este 24, 25 y 31